Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que le den like a este video, a que activen la campanita también. También te quiero invitar que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar. Ya sabes que no tiene hora, que no tiene fecha y tampoco tiene género. Es para hombre y para mujer y para los diferentes sexos que hay. También les quiero informar que esta lectura tiene 4 partes. La primera es para las personas que se encuentran en una relación, la segunda para los solteros, la tercera para la economía y la cuarta para las personas que están laborando en este momento. Ahora voy a comenzar con las personas que tienen una relación en este momento, cualquier tipo de relación que sea sentimental. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Bueno. Están traviesas las cartas, están desobedientes. Ya sabes que solamente soy un instrumento para que tus guías espirituales, bueno, ya salieron las 2 primeras, para que tus guías espirituales te digan qué es lo que necesitas saber en este preciso momento. Piensa en esa persona especial, en esa duda, en esa cuestión que te está taladrando tu cabecita. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas en este preciso instante. Bueno. Mira que las cartas en este momento, mi querido amigo o amiga de Leo, nos están marcando definitivamente una infidelidad. Una infidelidad que la verdad ha sido una imprudencia bastante grande de alguno de los dos. Ha sido algo que al parecer era como que algo que no estaba en el uno, o sea, la persona que cometió esa imprudencia no tenía como esta intención de hacerlo o fue algo como muy circunstancial. Bueno, igual tomó la decisión de hacerlo y ya lo hizo. Y definitivamente esto o sea, les está trayendo a ustedes unos conflictos, unos problemas, porque ya esto ya está a la luz. Hay personas de su alrededor que se dieron cuenta de esta situación definitivamente y te han hablado a ti acerca del engaño y de la falsedad de tu pareja. Al comienzo todo fue súper bueno, fue un nuevo amor para ti, algo que tú pensabas que era lo que tú estabas esperando, pero definitivamente todo esto se vino muy para abajo. La persona con la que tú estás definitivamente no le ha caído nada bien a ninguno de tus allegados y ellos piensan definitivamente, y es así, que es una persona que realmente no te conviene para nada. Es una persona que al parecer algunos de ellos la han conocido como realmente ha sido y pues y si, tuvieron la intención de decirte, pero la verdad es que cuando una persona está enamorada o está recién conociendo a alguien, pues como que nos cegamos y eso es algo químicamente natural, ya es algo científicamente comprobado, pues que esta sustancia que uno segrega en el cerebro de uno cuando está enamorado lo enceguece totalmente. Pero yo te digo que tú te mereces realmente una persona que te ame, que no te engañe, que no sea tan falsa contigo y que realmente sea esa persona que tú has querido. Si no te has salido de esta relación, yo te aconsejo que te salgas porque no va a ser nada bueno para ti ni para tus personas allegadas o allegados. Bueno, ¿qué más te puedo decir de esto, no? O sea, en conclusión, eso. No es alguien bueno para ti y no, la verdad es que no se ve ningún futuro con esta relación. Lamento mucho decir esto. No me gustan este tipo de lecturas, pero em, porque alguien por ahí en un comentario me dijo que yo era muy negativa, pero pues yo qué puedo hacer si eso es lo que sale en las cartas. Yo no voy a decir mentiras ya por tener contento a las personas. Mira, esta carta del ángel te aconseja, dice, llegarás lejos si ves en tu interior. Mira, tal vez tú vienes de unas relaciones en las cuales no has logrado encontrar a esa persona que tú quieres, pero como futura profesional de la psicología, yo te voy a decir que existen ciertas heridas de la infancia que definitivamente por mucho esfuerzo que hagamos no nos permiten tener una buena relación con personas con las que queremos tener una relación sentimental.
primero debes enfocarte en ti mismo, en sanar esas heridas, en salir como de ese círculo, de esas relaciones malsanas en las que tú te ves involucrado y ya verás que vas a encontrar a esa persona que tú tanto anhelas. Lo que pasa es que todo resuena, ¿ya? Lo que pasa es que si tú eres una persona que no sé, que ha tenido un pasado, que su padre o que su madre han sido engañados, engañadas y que en sus antepasados ha sucedido lo mismo, esto se va a reflejar en la vida de todas las personas de ahí en adelante, de toda la descendencia, y los va a marcar de una u otra manera. Hay en este momento muchísimas terapias, muchísimas formas, ya sea de la medicina occidental o las medicinas alternativas para esa cuestión. Está la biodescodificación, está el PNL, la programación neurolingüística, están los registros akáshicos, está, bueno, a ver qué más te digo, el Reiki. Hay muchísimas terapias que se pueden hacer para poder subsanar esta situación y no necesariamente tiene uno que pagar miles y miles de euros o de dólares o de pesos para esto. Yo les digo por experiencia que uno puede ser autodidacta y puede irse ayudando uno mismo y salir de esta situación. Bueno, esta otra carta te dice, la salud florece en el valiente. Esto te llama a enfocarte en ti, en tu salud emocional y espiritual. Hay que ser muy valientes para tomar la decisión en algún momento de parar y decir, bueno, esta situación ya no la quiero para mi vida, esta situación con las parejas que he tenido ya no las quiero y voy a hacer un alto, voy a hacer un pare y mirar hacia atrás a ver qué es lo que realmente sucede conmigo, porque no puedo tener una buena relación y sanar esto, ¿ya? No todo el mundo lo quiere reconocer y no todo el mundo lo puede, tiene la suficiente valentía de decir, bueno, listo, lo voy a hacer porque a ratos el camino no es tan fácil. Bueno, vamos a ver, les envío un abrazo a mis queridos leones y leonas que están en una relación, que esta lectura ha resonado con ustedes. Bueno, sigamos adelante con esta lectura. Vamos a ver, mis queridos leones y leonas que en este momento se encuentran solteritos o solteritas. ¿Qué me les marcan las cartas? Ustedes, mis queridos leones y leonas, también vienen de esta situación como por la misma línea de unas relaciones que la verdad en la cual te engañaron, en la cual te viste, o sea, nunca viste las cosas claras con esta relación, tuviste muchos problemas con tus personas cercanas, con tus familias, con tus amigos por esta relación que tú tuviste y este es el momento que ya no estás con esa persona, aunque tienes ciertos vínculos emocionales con esta persona, ciertos vínculos de dependencia, pero que fue algo que fue casi que un desastre para tu vida, definitivamente. Te has visto solo o sola en esta situación, pero yo te quiero decir que realmente no estás ni solo ni sola. Tienes una familia, tienes unos amigos que te quieren, que te estiman y que te pueden ayudar a salir adelante de esta mala racha en la que tú estás, porque es una racha, simplemente es eso. Por otro lado, yo te quiero decir que tengas muchísimo cuidado con tu situación económica, porque al parecer estás en riesgo de tener pérdidas económicas. Ten mucho cuidado con quién te vas a asociar, con quién te vas a aliar, porque podrían ser personas no muy leales, personas que solamente buscan su beneficio económico, personal y particular. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para mis queridas leonas y leones que en este momento se encuentran solteritos o solteritas. Bueno, vamos a ver. Listo, salieron estas dos cartas espectaculares. Dice, en el estudio hallarás la clave. Mira, este es el ángel Maesia. Este ángel es el ángel de la sabiduría y te dice que te enfoques en este momento en tu formación académica y espiritual. Mira que vas a encontrar como un escape o vas a encontrar una solución para salir del embrollo en el que tú estás, tanto económico como emocional en este momento. Es algo que te va a abrir los ojos y que te va a abrir otro panorama definitivamente para tomar buenas decisiones. Este ángel, mira, te dice, la sabiduría te habla en sueños. Eres una persona que tiene la capacidad de ver
en los sueños aquello que necesitas saber. Entonces pídele a tus guías espirituales que te guíen en este momento. Escribe en un papelito esa duda que tú tienes en este momento y ponla debajo de la cabecera y les pides a tus guías espirituales que te revelen en un sueño lo que tú necesitas saber. O tal vez puede ser que otra persona llegue y te diga, mira, yo me soñé esto y entonces te puede caer a ti también. Y estar pendiente de lo que sueñas, ¿no? Definitivamente tener una hojita, un papel al lado de la cama para anotar apenas te despiertes, porque generalmente pues yo soy una de esas que a mí se me olvida lo que yo sueño apenas me despierto. Y eso que a veces ni siquiera me acuerdo cuando me despierto. Bueno, vamos a ver para mis queridos amigos y amigas leones y leonas en su economía. Listo, vamos a sacar todas las cartas para no llegar a conclusiones apresuradas. Bueno, mira que tienes que tener muchísimo cuidado, mi querido amigo o amiga, con una situación. Mira, de entrada te digo que vas a salir triunfante de esta situación, pero tienes que tener muchísimo cuidado porque hay muchas personas que son muy envidiosas por tu situación económica, ya que eres una persona bastante trabajadora, que ha sabido salir adelante con su propio esfuerzo, que ha sabido hacer los trabajos y que en todo le va súper bien. Has tenido problemas, pero no debes tener la esperanza o estás teniendo problemas económicos, pero la primera carta te augura triunfos en tu cuestión económica, en tu situación económica. Cuídate muchísimo de personas que puedan estar a tu alrededor, que te pueden causar inestabilidad y miedos, temores. Sigue tu intuición que vas a salir de estos problemas. Mira que hay una persona, puede ser un hombre Sagitario, Leo, Aries, que es una persona leal a ti, alguien que sí te puede ayudar. Pero ten mucho cuidado con las personas que te rodeas también, ¿no? También hay personas que a uno lo rodean y que son bien con uno y hay otras personas que no son tanto, pero pues en tu ocasión tienes personas que realmente te quieren y te estiman, pero hay otras que te ponen mucho a dudar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en esta situación. Mira, bueno, salieron 3 angelitos, uy, salieron 4 angelitos. Mira, este angelito te dice, tu pareja te dará paz. Para estos problemas y dificultades, si tienes pareja, busca apoyo en tu pareja. Definitivamente no le oculte lo que te está pasando en este momento. Dice, el retiro avivará tu corazón. Si ves que es una inversión, un negocio, una situación de la cual tú debes alejarte, hazlo ya, hazlo porque puede ser que viendo las cosas de lejos lo podrás ver con mejor calma y tomar mejores decisiones. Mira, los amigos son tu cielo, lo que te estaba diciendo, tienes buenos amigos a tu alrededor, pídele a tus guías espirituales y sigue tu intuición para saber quiénes son esos amigos leales y los que no son. Y esta otra dice, habrá castigo y reconciliación. Definitivamente esta situación en la que te estás viendo involucrado, que te ha quitado la paz y que has tenido como esos inconvenientes, esas disputas con esas personas cercanas, mira que se va a hacer justicia. Se va a hacer justicia, pero estas discusiones van a terminar en una reconciliación con esas personas cercanas a ti. Aquí está mi gatito Nihash, que vino a despedirse de ustedes. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Leo, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.